A continuación vendremos a exponerle una pequeña presentación acerca de la teoría de los presupuestos. Nuestra ficha es 225256-4. Mi grupo está conformado por Ana Milena, Lorena Escobar, Sergio Rodríguez y quien les habla, David Molina. El primero es indicador económico. Es un tipo de dato de carácter estadístico sobre la economía que permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía, tanto pasada como presente. También, en muchos casos, sirve para realizar previsiones sobre la futura evolución de la economía. Bueno, también tenemos que empezar plasmando la historia de los indicadores económicos. Estos se remontan a finales de la década de los 30 y principios de la década de los 40. Esto suele ser elaborado y suministrado periódicamente por instituciones gubernamentales de los países correspondientes. Después tenemos los principales indicadores económicos. Como primer indicador tenemos el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es la suma de la valoración del mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los recursos. De segundo lugar tenemos la tasa de paro o de desempleo. Es el porcentaje de la población activa, por ejemplo, la población que está en estado de trabajo. También tenemos la inflación, que es el que mide el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de un país. También tenemos el IPC, que es el índice de precio de consumo al consumidor. Este es la medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población. También tenemos el tipo de cambio, que es el precio de la moneda de un país. Por ejemplo, tenemos las divisas. También tenemos el tipo de interés, que es el precio de la utilización del dinero. Siguiente está la prima de riesgo, que es la diferencia de tasas que existe entre país a la hora de financiarse. También tenemos la balanza de pagos, que es el registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo. Después tenemos el monetario y financiero, que es el sistema monetario. Entonces es el conjunto de instrucciones, normas y acuerdos que regulan la actividad comercial y financiera de carácter internacional entre los países. Constituye, por tanto, la componente oficial e institucional del sistema financiero e internacional. En el CMI se fijan los sistemas de tipo de cambio, fijo versus flexible. También se regula el comercio de bienes, servicios y capital, se ajustan la balanza de pago, se establecen los mecanismos de pago, entre otras cosas. Tenemos los objetivos principales de este. Un objetivo sería asegurar una cierta estabilidad en los tipos de cambio. Por lo tanto, no se puede basar en un tipo de cambio flotante. También tenemos internos. Maximizar el crecimiento de la renta a largo plazo. O consigue la estabilidad interna, el precio, y externa, el balance por CC. Internacionales tenemos garantiza las libertades en el movimiento de bienes y servicios. También tenemos cómo se clasifican. Se clasifican en funciones del grado de intervención del gobierno sobre los tipos de cambio, fijo, flexible e intermedio. Funciones principales. Ajustes. Corregir los desequilibrios reales afectados por la balanza de pagos que afecta la realización con las divisas. Gestión. Repartir y entender competencias más o menos centralizadas. Organizaciones como el actual Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales en cada país. Liquidez. Decidir los productos de reserva, forma de crearlos y la posibilidad de cubrir los desequilibrios en la balanza de pagos. También tenemos los indicadores financieros. Es una relación entre dos cuentas o grupo de cuentas del mismo estado financiero o de estados financieros diferentes. Ninguna cuenta
es independiente de las otras, por tanto su comportamiento se explica de manera directa con el comportamiento de otras u otras cuentas relacionadas. Cuando se realiza un análisis se detectan los puntos fuertes y los puntos débiles en la situación financiera de una empresa. Tenemos también los tipos de indicadores financieros. Los diferentes tipos de indicadores para evaluar el comportamiento del ente económico son los siguientes. Encontramos el indicador de liquidez o solvencia, indicadores de endeudamiento, indicadores de actividad o eficiencia, indicadores de rentabilidad. También encontramos los indicadores de liquidez o solvencia, que es la capacidad de los activos para convertirse en dinero o en efectivo, cualquiera de sus formas, por ejemplo, caja, bancos, títulos monetarios a corto vencimiento, etc. Los principales indicadores que miden la liquidez de solvencia son capital de trabajo neto, índice corriente, prueba ácida. La definición de indicadores de endeudamiento es la relación entre el monto total de la deuda de la empresa y los recursos propios. Indica el grado de garantía que ofrece la empresa ante sus acreedores. Los principales indicadores que miden el endeudamiento son endeudamiento total, endeudamiento financiero, apalancamiento a corto plazo. También podemos definir los indicadores de actividad o eficiencia, que es la gestión óptima de los recursos económicos de la empresa. Desde el punto de vista económico, la eficiencia se da cuando se obtiene al menor costo. Los principales indicadores que miden la actividad a la eficiencia de la empresa son el indicador de cuentas por cobrar o rotación de cartera, índice de inventario o rotación de inventario, índice de días de inventarios, índice de activos total o rotación de la inversión. También podemos encontrar la actividad industrial, que es la actividad que tiene como propósito transformar las materias primas en productos elaborados, semielaborados o superelaborados, utilizando una fuente de energía. Además de materiales para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en empresas por su especialización laboral. Para su desarrollo, la industria necesita materias primas y maquinaria y equipo para transportarlas o transformarlas. Tipos de industria. Encontramos la industria agrícola, que es avícola, apícola, vinícola, aceitera y láctica. También podemos encontrar las industrias extractivas, que son las que extraen minerales, también la pesquera, azucarera y carbonífera. También farmacéutica, dedicada a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la cura de las enfermedades. Encontramos también la industria de pesca, que utiliza fábricas grandes en las que se transporta o también se trabaja con grandes cantidades de materia prima y de energía. También encontramos la industria fabril, textil, que como ya muchos sabemos, se encarga de fabricar los tejidos y confeccionar ropa a partir de fibras vegetales como lino o algodón y fibras animales como la lana sintética, como el nylon y el poliéster. También encontramos la automovilística, la industria de la comunicación, que comprende la compañía que abarcan los medios tradicionales, tales como la radio, la prensa, la televisión, etc. También podemos encontrar la industria de punta, que es aquella que utiliza la tecnología más avanzada y reciente, como la robótica, que se dedica a la creación de robots, la informática, que realizan labores de software, la astronáutica, que realizan viajes o estudios lunares o especiales. También encontramos la mecánica, que producen repuestos para maquinarias y también para máquinas.
Bueno, el siguiente tema son los índices de precios y salarios y los indicadores del sector externo. Índice de precios o salarios. Un índice de precio es un número índice calculado a partir de la evolución del nivel de precios de una economía, desde un momento determinado y para un periodo en concreto. El índice de precios al consumidor, más conocido como IPC, mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumidor final de los hogares, expresado en relación con un periodo base. El dato del IPC en Colombia lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mejor conocido como DANE. Se puede hacer diferentes clasificaciones de índices de precios, entre las cuales están índices simples e índices completos. Sobre la canasta que mencionamos anteriormente, tenemos como ejemplos la cultura, la recreación, el transporte, muebles y artículos para el hogar, educación, alimentos y salud. Tipos de índices. Estos se dividen en dos partes, los simples y los complejos. Los índices se calculan como el cociente entre el precio en el periodo concreto y el precio en el momento que tomamos de base. Sin embargo, en la práctica los índices que se usan son los complejos. Los índices complejos se utilizan a más magnitudes para dotar al índice de realismo. Usan la medida de la evaluación de los precios o cantidades de índices, en vez de coger el valor del precio en un momento concreto como en los índices simples. Indicadores del sector externo. Para poder entender esto, primero debemos saber qué es un indicador económico. Como su nombre lo dice, sirve para indicar la situación de un aspecto económico particular en un momento determinado del tiempo. Los aspectos que se consideran como económicos pueden ser muchos, por lo tanto también existe una gran cantidad de indicadores. Aspectos como lo pueden ser los precios, el comercio exterior, finanzas públicas, el sistema financiero y la producción son algunos de estos. Ahora sí, entrando en materia, el sector externo. El sector externo tiene muchos temas, los cuales tienen también muchos subtemas dentro de estos. Las reservas internacionales, por ejemplo, que se manejan en brutas, netas, composición de las reservas. La balanza financiera, la financiación externa, la balanza de pagos y balanza comercial, que se dividen en exportaciones e importaciones. La deuda externa de la nación, que se maneja a mediano y a largo plazo. Y por último, las tasas de cambio y las tasas de interés internacionales. Las reservas internacionales son una cantidad determinada de recursos. Generalmente estas se manejan en dinero, dependiendo de cada moneda de cada país y en oro. Los países poseen y las utilizan principalmente para cumplir con un compromiso internacional y como medio de pago, es decir, como herramienta utilizada y aceptada por el mundo en general para realizar intercambios comerciales. Importancia de índice de precios y sector externo. El IPC es el indicador de la inflación, es decir, el aumento de los precios y, por tanto, es el costo de la vida. Si el dato aumenta, significa que se necesita más dinero que antes para comprar los mismos productos, por lo que se pierde el poder adquisitivo. Y el sector externo busca contribuir soluciones a problemas en un momento determinado del tiempo. Es decir, sin el primero no sabríamos cómo manejar nuestra economía y sin el segundo no tendríamos la solución a esta economía. Principios de la presupuestación. Bueno, empezamos con previsión, que es un proceso que consiste básicamente en reflejar en datos, números y estadísticas los elementos que previsiblemente in- intervendrán en su comportamiento de una empresa en un plazo determinado. Una previsión financiera nos ofrece visión a largo plazo sobre las inversiones de una empresa. Se debe tener en cuenta los capitales, rentabilidad del proyecto, plan de tesorería, cálculo del punto de equilibrio y el plan de financiación. Planeación. La planeación empresarial dentro de una organización permite que se forme importancia a la formación de su futuro. De esa manera, permite comenzar actividades y controlar su relación. Esta planeación logra que las organizaciones tengan mejores estrategias, utilizando un enfoque sistemático. De esa manera, permite fijar un curso concreto de acción, estableciendo principios que permitirán la orientación. Se considera la planeación como una función administrativa que permite fijar objetivos, metas, políticas y procedimientos. Organización.
Es el proceso a través del cual se elabora el presupuesto y se apoya en un complejo entramado organizativo institucional de carácter permanente, cuyo funcionamiento es la clave para la obtención del producto final de cada ejercicio. Además de plantear la importancia de la definición de las actividades como división de trabajo, responsabilidad y autoridad. Una vez establecidos los objetivos generales de la empresa, se agrupan las actividades por departamentos o áreas de responsabilidad. Estos tendrán que elaborar sus propios presupuestos auxiliares para que en base a ellos se lleve a cabo el presupuesto principal, haciendo nota de que los auxiliares deben estar coordinados para así lograr un perfecto ensamble de todas las funciones que realiza la empresa. Organización de la preparación del presupuesto. Los miembros de la alta gerencia pueden vigilar la preparación de estas herramientas. Una vez determinado el periodo presupuestario, el comité debe elaborar el instrumento. Para la ejecución de esto se debe fijar fecha límite para la obtención de la información de cada departamento. Dirección y control. Los principios de dirección tienen que ver con la conducción de los individuos hacia el logro de los objetivos, ya sea de comunicación y coordinación. Por otro lado, los principios de control se orientan a comparar los objetivos con los logros, reconociendo excepciones, hora y conciencia de costos. El control presupuestario es el medio por el cual se puede mantener el plan de operaciones dentro de unos límites razonables, mediante con el cual se comparan unos resultados reales como la renta, los presupuestos y se determinan variaciones y se suministran a la administración de elementos de juicio para la aplicación de acciones correctivas, puesto que sin presupuestos la dirección de una empresa no sabe hacia cuál meta debe dirigirse y no puede precisar los campos de la inversión que merecen financiarse. El control es la parte fundamental de la gestión presupuestaria y esta está orientada a, primero, comparar los datos reales con los objetivos fijados, ya que la actividad de la empresa ocasionará unos resultados. Lo segundo es cuantificar e interpretar las posibles diferencias con cualquier desviación, lo cual debe ser cuantificado. Y lo tercero es adoptar las medidas correctivas oportunas necesarias para decidir las acciones correctoras que consigan reducir las desviaciones de la empresa.